Muy buenas noches. Bueno, aquí estamos como todos los días miércoles con nuestra sección, evidentemente, de gestión y algo más. Hoy tenemos una maravillosa invitada, ¿ok? De la cual yo realmente me encuentro muy emocionado de tenerlo porque creo que tenemos muchísimos años siguiéndonos incluso, ¿ok? Y hemos tratado de dar este live de hace tiempo y no habíamos podido. Lo programamos, cayó, lo volvimos a programar, pedimos un momento en la comunicación, pero aquí está. Es Jocelyn Sebastián. Y Jocelyn Sebastián es una persona que ha generado cualquier cantidad de contenido con respecto a sistemas de gestión. Y de verdad, hoy no los voy a hacer esperar más. Aquí está conmigo, ya la tenemos acá, ¿sí? Y vamos a aceptar. Bien, esperemos que aquí, ya está bien. Perfecto, vamos a ver. ¿Sí? Jocelyn, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, Jocelyn. Bueno, como decía, para mí es un honor y un agrado que estés conmigo acá la noche de hoy. Ay, Ciertamente nos habíamos cuadrado muchas veces para poder hacer este live y no habíamos podido, pero bueno, ¿ves? Como dice, todo en su momento. pues sí, no, pues yo también Perfecto. estoy muy emocionada. Muchísimas gracias por la invitación. Y también por el tiempo, porque yo sé que muchas veces no es fácil, a veces tenemos toda la intención de compartir información, de colaborar, pero a veces las agendas no cuadran. Entonces, pues Y, esto, soy y más hoy que te tiene, dispuesta. y hoy tienes la agenda apretada porque estás en exposeguridad, ¿correcto? Sí, de hecho, acabo de regresar, voy a mostrar para los que nos siguen en México. Hoy fui a la Expo Seguridad. Aquí en México, cada año se hace una expo de seguridad industrial, donde pues ya si me siguen en redes van a ver mi contenido, pero van a ver que vamos a subir parte de PP, ahí me subí a una plataforma de elevación, ¿por qué no? Pero, pero sí, o sea, yo creo que la intención, o bueno, mi intención siempre de compartir este contenido en redes, pues es concientizar mucho la parte de seguridad y salud, porque tú no me vas a dejar mentir que desafortunadamente hay muchas personas que pierden la vida en el trabajo y pues es muy triste que perdamos la vida donde supuestamente nos la vamos a ganar, ¿no? Entonces, pues ese es Es, el tema de hoy. ciertamente es irónico. Bueno, pero primero que nada, la pregunta de este espacio. ¿Quién es Jocelyn Sebastián? Yo soy Sebastián, pues soy yo. Yo soy Sebastián, es una persona profesionista, humana, muy amigable. Me considero muy compartida en la información. A mí en cada curso que doy me faltan horas porque me encantaría darle más información a toda la gente, pero desafortunadamente a veces no se puede. Y pues esa soy yo, ¿no? Así me considero. Bien, qué bueno, excelente. Yo realmente, como dice, yo admiro tu contenido, te admiro a ti. Digo, tenemos muchísimo tiempo de seguirnos nuestras cuentas y nuestro contenido, me parece maravilloso. Bien, comenzamos entonces de esta manera, yo sé. Primero, explique qué es la prevención. ¿Qué es la prevención en la seguridad y salud ocupacional? Ok, pues la prevención en la seguridad y salud en el trabajo, pues es toda la gestión que se debería de hacer en todas las empresas para evitar llegar a un accidente. ¿Qué pasa desafortunadamente? No recuerdo si fuiste tú otro colega que compartió una imagen que dice que no te pase la seguridad por accidente. ¿Por qué? Porque tristemente en muchas empresas, y acá en México hay un dicho que no sé si sea tan bien dicho allá en Chile, que es ahogado el niño, tapamos el pozo. Entonces, sí, ¿verdad? Creo que sí nos estamos entendiendo. Y aquí en México pasa lo mismo. He conocido empresas muy grandes, grandes muy chiquitas, que empiezan su implementación de seguridad, pero ¿por qué? Derivado de un accidente, derivado de que ya les cayó la autoridad y tienen una multa enorme y están condicionados a que su operación siga estando, pero que se tiene que corregir o que tienen que pagar la multa.
Entonces es ahí cuando ya mencionamos el que no te pase la seguridad por accidente. ¿Por qué? Porque realmente prevenir, que es una inversión en la seguridad, y no nada más en seguridad hablando de extintores, señalamientos y demás, sino en cultura, es una inversión que a mediano y largo plazo, o incluso a corto plazo, te va a dar resultados. ¿Por qué? Porque a las empresas les cuesta mucho un accidente de trabajo, o peor aún, la fatalidad de una o más personas. Entonces, lo decía hace un poco yo en un curso, entre que son peras y son manzanas, entre quién tuvo la culpa. Aquí en México te cierran el centro de trabajo y vuelves a operar hasta que la autoridad te lo determina. Entonces, ¿Ya? eso es prevención, evitar que lleguemos ahí. Sí, es difícil muchas veces que las empresas realmente vean esto como una condición prioritaria y de la importancia que tiene, ciertamente, hacer trabajo de prevención, ¿ok? Porque normalmente queremos corregir y estamos acostumbrados a que, bueno, casco, chaleco y bota, casco, chaleco y bota, casco, chaleco y bota, pero lleva que no es solamente esto, ¿ok? No, de hecho, la pirámide de la matriz Zipper, pues de eso se trata también, ¿no? De que el equipo de protección personal es la última herramienta que te va a ayudar a que suceda un accidente. Y lo acabas de decir muy bien, hay muchas empresas y muchas personas que piensan que con darle y explicar a la gente ya cumplieron. Y no, esa es solo una de tantas responsabilidades que tienes tú como patrón o como empleador para evitar el accidente, para evitar un daño a largo plazo. Exacto. Y que es importante que estemos claros, eliminar, sustituir, ¿ok? Llegó el controles administrativos, ¿ok? Vas a tener que colocar tu GPP para que puedas llegar y tener todo esto. Pero en el momento en que cuando quieres diseñar una matriz de una MIPER, entonces tú dices, ajá, bueno, y suenan los grillos. Cric, 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 cric. No, eso trabajo en la área de seguridad. No te preocupes, eso no es problema mío. ¿Y dónde queda la participación y consulta? ¿Mande? ¿Y dónde queda la participación y consulta? Pues muchas veces, o bueno, la participación y consulta yo siempre lo considero dentro de la parte de los procesos administrativos, para justo que se vuelva parte de la cultura de trabajo, la manera de estandarizar esa parte de la comunicación. Tristemente, en muchas empresas, a veces vamos un año, toda la gestión muy emocionados y demás, pero volvemos a ir un año y sigue igual o peor. ¿Por qué? Porque cuando le das información al personal y la empresa no cumple, ya solamente creamos discrepancia. Entonces ya empieza esta parte de que los trabajadores ya no están a gusto, ya no hay congruencia en esta parte de lo que se debería de hacer y lo que se hace en la empresa. Y esto pues puede ser más contraproducente, pero lo correcto sería que todo lo que los trabajadores dieran a conocer se le diera seguimiento. ¿Justo para qué? Para evitar que ocurra un accidente y que también los trabajadores se sientan parte de esta gestión. Porque no, tú no me vas a dejar mentir que en ISO 9000 implementamos procedimientos, auditamos, pero luego las personas dicen, ¿y qué pasó con eso? A mí nunca me preguntan, a mí nada, y cuando a un auditor y les pregunta o les dice, ¿sabes qué? Mira, los registros que hiciste nos ayudaron para evitar alguna no conformidad, o fue más allá de solamente hacer el registro ya, es cuando las personas empiezan a sentir este sentido de pertenencia. Y pasa lo mismo con seguridad, cuando dicen, es que yo reporté eso y nadie lo corrigió desde hace 6 meses. Pero cambia mucho el enfoque cuando dicen, ok, lo reporté y en 15 días se solucionó. O sea, ya se motiva el personal. ¿Sí? Y es que pasa lo siguiente. Yo una de las cosas que te admiro, Joseph, es lo siguiente. Es cómo tú transmites ciertamente el conocimiento y lo llevas realmente a la persona de diferentes formas. Cuando lo hacen bajo un video que puede ser muy jocoso, cuando te paras y realmente dices, bueno, esto es con una firmeza increíble. ¿Y qué crees tú? ¿Cómo podríamos nosotros captar ese compromiso legítimo del trabajador con respecto a la prevención de riesgos? ¿Cómo lo podríamos constatar ese compromiso? Sí, ¿cómo
¿Cómo podemos, o sea, captarlo? Que se genere ese compromiso legítimo del trabajador con la prevención de riesgo. Es que no te escuchen cómo podemos, ¿qué, perdón? Ajá, ¿cómo podemos hacer y qué nos recomiendas tú para poder conseguir el compromiso legítimo del trabajador con respecto a la prevención? Ok, es que hay muchas maneras de motivar a las personas. Una vez me pasó cuando hacemos las encuestas de clima laboral, porque también el factor psicosocial influye mucho para que en una empresa haya o no accidentes. Okay. Y en una ocasión, con un director, yo le decía, ¿sabes qué? Pues necesitamos saber qué necesita el personal, qué es lo que espera de trabajar aquí. No me vas a decir que, no, me dijo, me van a pedir que les aumente el sueldo, me van a pedir un montón de cosas. Yo dije, pues lo tenemos que hacer. ¿Te quieres certificar? No hay vuelta atrás. Hay que hacerlo. Queriendo o no, lo hicimos. ¿Y qué crees que querían? Ellos querían un mejor ambiente de trabajo. Ninguno mencionó mayor sueldo, ninguno mencionó quiero la supercomputadora o el supercamionetón. No. Entonces, primero hay que saber qué es lo que necesita el personal. Porque yo puedo suponer que Jesús necesita X cosa. Pero no, primero tengo yo que saber qué es lo que ellos necesitan y qué esperan. Dos, ya conociendo sus necesidades, yo ya puedo decir, ok, yo no puedo ser Santa Claus, pero sí puedo hacer ciertas acciones para mantener a mi personal motivado. En algunas empresas les funcionan mucho los bonos, pero muchas veces lo que yo he visto es que no es el bono al trabajador, sino a las personas que les interesa al trabajador. Uno, ¿sabes qué? Si cero accidentes en la empresa o si contribuyes en seguridad, ok, va un bono escolar para tus hijos. Felices. Yo he conocido empresas que como tratan bien a sus hijos, ellos, mira, a mí que no me den nada, mis hijos, perfecto. De esa manera yo a ti te estoy subiendo a mi barco. Dos, en una ocasión, que era algo muy chistoso, que un director me dijo que él hacía su cena de fin de año, pero le decía al trabajador, llévate a quien tú quieras a tu casa, a tu mamá, la abuelita, la tía, tus hijos. ¿Y qué hacía este señor? Les decía en la fiesta de fin de año, si el año que viene todos me llegan temprano, o el trabajador que llegue temprano, el trabajador que contribuye en tal y tal y tal cosa, se lleva el siguiente refri de la siguiente cena de fin de año. Y me decía, ¿tú crees que a mí me llegan tarde? No, ¿por qué? Porque ahí tengo a la esposa levantándolo temprano, ahí tengo a la abuelita, ahí tengo a la mamá. Entonces yo he visto que mover hacia o sea, darle la vuelta a la estrategia funciona mucho. Y también hacerlos partícipes. Por ejemplo, muchas veces las personas se desmotivan en seguridad porque dicen, no, es que no cambia nada, no, es que no esto. Bueno, a lo mejor sí, yo sé que los cambios no son al estilo Harry Potter y con la varita mágica, ya no, es poco a poco, pero sí irle recordando al trabajador qué sí tenemos y cuál es el punto de partida con el que estábamos antes y con lo que estamos ahora. Porque muchas veces relacionan a que pues no sirve para nada porque no hay accidentes. No veo que realmente funcione todo lo que pusiste. Qué bueno que no haya. Qué bueno. Qué bueno. ¿Mande? Sí, qué bueno. Sí, qué bueno que no haya. Pero sí, yo he visto eso. Darle la vuelta al trabajador, usar estrategias para motivarlo, pero no de manera directa, sino también con su contexto y sus... Dice, pero lo que tú dices, mira esto. Hay empresas que quieren hablar siempre de la consulta y participación, pero le cuesta hacer un ISTA 21, le cuesta hacer un análisis psicosocial, que incluso es una condición evidentemente legal y que te lleva y te ayuda a ti a gestionar tu empresa, ¿ok? Entonces, la comunicación fluida con el trabajador muchas veces lo que no crea entonces el compromiso, ¿ok? Con la estrategia de seguridad o con la política de seguridad. ¿Cierto? No te escuché muy bien, de verdad. A ver. Que te decía, que realmente cuando tenemos la consulta y la participación, ¿ok? De los trabajadores, con la gestión, evidentemente, de seguridad y salud ocupacional, todo fluye mejor, pero hay empresas que le cuesta
realmente aplicar siquiera un análisis psicosocial. No, ni siquiera llegamos al análisis policial. Tan solo las prestaciones de ley. O sea, ni siquiera lleguemos a eso. O sea, las prestaciones de ley, o sea, el cumplir el horario de trabajo, el darnos alta en el seguro. Bueno, acá en México se tiene el seguro social. En Chile supongo que ha de haber una institución equivalente. Pero no vayámonos hasta el análisis, no desde la contratación de ley. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y al menos yo puedo decir en México sí tiene bastante normatividad ya, pero todavía en muchas empresas no se cumple. Sí, ya hay mucha, o se está trabajando en mucha estructura normativa, pero realmente en que las empresas lo cumplen al 100%, lo legal, hay todavía mucha diferencia o un abismo enorme para llegar a ese cumplimiento. Ya después hablamos del factor psicosocial, que cuando aquí en México se volvió obligatorio el verificar que en los centros de trabajo se gestionara adecuadamente el factor psicosocial, fue una locura. ¿Por qué? Porque ya decían, no, creo que yo lo subí en un reel, pero yo cuando me capacité la primera vez, fue en una cámara de comercio, no voy a decir su nombre, pero había un dueño de negocio que dijo, ¿qué es eso de que ahora los trabajadores tienen que ir contentos a trabajar? O sea, ¿cómo? Entonces yo levanté la mano y le dije, ¿cómo? ¿Por qué no tendríamos que ir contentos? Si ahí pasamos más de 8 horas al día, si bien nos va, vemos más a la gente de ahí que a nuestra propia familia. Es más, estamos ahí más tiempo que en nuestra propia casa. Como, ¿por qué no tendría que estar contento de ir a ese lugar todos los días? Y nada más se quedó callado así de, o sea, nos cuesta muchísimo entender que el centro de trabajo, que no somos maquinitas, somos seres humanos, que no nada más necesitamos ir a trabajar y ya, sino que es todo un contexto de situaciones que van a generar que realmente seamos productivos. Y yo siempre lo digo en mis cursos, o sea, no hay trabajo más productivo que aquel que sale de una persona contenta. Y es completamente cierto. Sin duda, sin duda. Bueno, primero que nada, damos una pausa y hacemos así. Mira, muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Saludos por acá. Zulma, tenemos a mi amigo Joycer, hay mucha gente que está acá. Por aquí dice Yanaceli, excelente estrategia con respecto a lo que hablábamos de tener a las personas ahí fidelizadas con respecto a la gestión de seguridad y salud ocupacional. Bien. Mira, una de las cosas que hablabas con respecto a los que son, lo que nosotros le llamamos, acá en Chile le llamamos protocolo MINSAL, son los protocolos que nos manda el Ministerio de Salud obligatorio. ¿Ok? Manejo manual de carga. ¿Cómo se trata el manejo manual de cargas en México? A ver. Uy, pues en México, mira, todavía la faja se considera equipo de protección personal para muchas personas, cosa que pues no, error, ¿no? No, eso no sirve. En México tenemos una norma ya, que es la NOM 036-1, que se habla del manejo manual de cargas, que ya te establece qué tanto tiene que cargar un varón, una mujer, y ciertas posiciones de seguridad, pero nada más, o sea, y es nuevo, o bueno, relativamente nuevo. Desde el 2018 ya es ley, pero, pues imagínate, del 2018 para atrás. Entonces, yo siempre lo digo también en mis cursos, el que un aspecto sea nuevo legalmente no te exime a ti, centro de trabajo, de no hacer nada, porque no podemos decirle al Seguro Social, ay, mira, como tú no me dijiste, pues yo no los cuidé. Entonces, yo siempre les recomiendo que busquen normas internacionales como OSAS, como ANSI, si es que aplica, dependiendo de lo que quisieran implementar, justo para evitar el daño al trabajador. Aquí en México, sí, lo que es, ¿cómo se dice? Lesiones al sistema musculoesquelético, también es un porcentaje considerable la causa de enfermedades de trabajo y de incapacidades permanente parciales. Sí, permanente parcial, en un porcentaje considerable.
Entonces, pues para corto legalmente es relativamente nuevo, es un porcentaje considerable como enfermedad de trabajo y como enfermedad, y sí, como enfermedad de trabajo, sí, como tal. Entonces, y se sigue usando para en algunas empresas. Pero hay algo que pues yo digo, bueno, sí, la pandemia nos cambió, siempre eso no queda ninguna duda de que la pandemia nos cambió a todos, ¿no? Ahora Sí, bien, con respecto a las enfermedades ocupacionales posterior a la pandemia, ¿ha cambiado realmente o cómo ves tú este ambiente después de la pandemia con respecto a las enfermedades ocupacionales? pues yo chequé la información que fue como resultado del año pasado. Este, y la más alta, la enfermedad de trabajo más alta, hasta donde yo sé en México, es la pérdida de la audición. Este, pero no necesariamente pues, por COVID. Sí también se tienen enfermedades respiratorias, pero no precisamente por COVID, sino por la inhalación de otros agentes tóxicos para el trabajador, como las personas que soldan, las personas que están en contacto con muchos polvos, con gases, con sustancias químicas, pero no necesariamente por la pandemia. Lo nuevo que se agregó aquí en México es que como derivado de la pandemia, hubo muchas empresas que se dieron cuenta que no era necesario tener a todos sus trabajadores en la empresa, pues ya los mandaron a trabajar desde su casa y los trabajadores contentos. ¿Por qué? Porque les da tiempo de ir al gimnasio, porque pueden ir a llevar a sus niños a la escuela. Yo tengo un compañero en una empresa que me dice que él está feliz con home office porque fue papá o se volvió papá y dice, yo pude estar en todo el embarazo de mi esposa presente, en todo lo que, pues los primeros meses de mi niño, y está muy contento. Entonces, en México lo que se ha implementado es la NOM 037, que es la que va a regular, o que regula ya, mejor dicho, la parte del teletrabajo. ¿Para qué? Para que los trabajadores tengan la certeza de que aunque estén en casa, siguen teniendo las mismas prestaciones de ley, van a seguir recibiendo un salario, pues acorde a sus funciones, no porque estés en casa ya van a valer menos tus funciones, no, valen lo mismo. Y sí el tema del derecho a la desconexión. ¿Por qué? Porque luego se hicieron virales aquí en México memes de que tu patrón o tu jefe marcándote a las 10 de la noche que le mandes no sé qué cosa. No, no. ¿Por qué? Porque sí tenemos el derecho a la desconexión. Entonces, eso sí es lo que más ha cambiado. Y sí he visto muchas empresas que ya no tienen a tantos trabajadores en sus oficinas. Hay muchas que con 15 trabajadores en la empresa y los demás en casa están funcionando. Exacto. Y es que esto lo digo por lo siguiente, Jocelyn. Mira, lo dice aquí Zulma, ¿no? La depresión en México se elevó en un 40%. ¿Ok? Y por otra parte, la doctora Carla Padrón nos dice aquí, México tiene una alta tasa de estrés laboral, incluso prepandemia, o sea, antes de la pandemia. ¿Ok? Que dice igual al burnout. Y que, por lo menos en este caso, ¿qué crees tú o qué percibes tú que están haciendo las empresas para combatir esto? Porque ciertamente siempre es una problemática el ambiente laboral. Independientemente de lo que pasó en la pandemia. Sí, independientemente. Ah, bueno, pues mira, con el tema del ambiente laboral, con la NOM 035, porque fue la que se implementó para regular lo que es el teletrabajo, no, de los factores de riesgo psicosocial, hay muchas empresas que pues sí, por miedo, pues empezaron a trabajar, ¿no? Y desafortunadamente, como fue la primera vez, pues fue muy desenfocada. ¿Por qué? Porque hacían preguntas, pero con un enfoque general, más no con un enfoque de trabajo. Por ejemplo, hay una que dice, ¿confías en tus compañeros? Y pues, si no me dices a mí que es con enfoque laboral, pues no es así de que confíes que le vas a ir a contar, que te peleaste, no, es con enfoque de trabajo. ¿Confías tú de que si le dices a tal persona que te mande la información, te la va a mandar? Ah, sí, eso sí. Entonces, uno, pues fue todo un show. Muchas empresas se espantaron, y lo bueno de esto es que sí se ha visibilizado mucho en algunas empresas, yo no digo que todas, pero sí en algunas, esta parte de que ya hay situaciones que no podemos permitir.
o hay situaciones de violencia que yo no sabía que son violencia, pero ahora ya lo sé. ¿Por qué? Por esta parte de ir concientizando a las personas. Había un compañero que me decía, oye, si yo le digo a la compañera que está muy guapa, ¿ese ya es acoso? Y yo dije, bueno, pues es que depende cómo se lo digan. Y también depende, si ella te dice gracias y no quiere que se lo vuelvas a mencionar, tienes que aceptarlo. Pero si estás ahí una y otra vez, eso ya se vuelve acoso. Entonces, ¿cuándo se vuelve acoso? Cuando tú ya estás invadiendo la privacidad y la tranquilidad de otra persona. Pero mientras a lo mejor son muy buenos amigos, no pasa nada, ok. Pero si a alguien ya le causa algún malestar, uno, tu manera de ser grosera. Dos, el que lo estés ahí como cachuleando y demás. Tres, cualquier otra situación, ya hay que poner un límite como tal. Entonces, yo lo que sí he visto es que, de hecho, lo conté en una historia, que sí hay muchas empresas que ya están tomando acción, derivado de que también, de que alguien se quejó, de que alguien ya los va a reportar, y entonces como ya están viendo que sí es en serio y que aparte aquí en México no es conciliable. En México ya tú te vas directo a lo que es el marco jurídico, si mal no recuerdo, que ya es una multa. Esas son situaciones que no son conciliables en México. Hay otras que sí, que tú llegas con la autoridad y hay un arreglo con la persona demandante y hasta ahí llega la situación, pero estas no. Entonces sí hay muchas que han invertido bastante en mejorar el ambiente de trabajo, pero desafortunadamente también sé de muchas que no. Entonces, no está mal el tema de visibilizar toda esta parte de no tener un ambiente de trabajo negativo, porque derivado de alguna situación propia del trabajo, siempre va a haber estrés. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber cómo reaccionar ante ese estrés, cómo voy a reaccionar ante una situación negativa, porque mientras mi operación esté andando, no estoy exenta a que suceda. Entonces muchos sí han ido como que, pues tomando cartas en el asunto, aunque sea poco a poco, pero sí, se han visto obligados, más que por voluntad, obligados. Pues que es increíble. Mira esto. Yo tengo acá a Carla Gajardo, que es una enfermera maravillosa de acá de Chile. Estuvo anteriormente conmigo en un live acá. Y lo que dice, se está trabajando como política pública del área de relaciones laborales respecto del acoso laboral focalizado y también al acoso sexual. Esa es una de las condiciones bien importantes, siempre a tomar en cuenta, sobre todo dentro de los ambientes y lo que se ha dado como condiciones evidentemente de pánico, de condición. En este momento, por lo menos acá en Chile, tenemos que aumentó en 50%, ¿okay? Las licencias, ¿okay? De condiciones laborales por condiciones psicológicas, ¿okay? Por depresión, ¿ok? Evidentemente por pánico, y todos han sido realmente posteriores a la vuelta a la pandemia, y creo que realmente el enfoque para retener entonces talento humano, poder mantenerlo dentro de un ambiente y un clima laboral estable, las políticas van, o sea, o las políticas o las actividades a implementar a nivel de prevención, porque al final eso va llenando tu siniestrabilidad de una forma u otra. ¿Okay? Entonces, la gestión emocional pasa a ser realmente un factor primordial para la prevención de riesgo. Claro, sí. De hecho, en más de un curso de supervisores de seguridad, sí me han dicho los participantes, cuando hablamos de este tema, porque es un agente contaminante del medio ambiente de trabajo y estrés laboral, que sí han tenido experiencias muy malas, porque tú y yo nos caemos gordo y yo te tengo que pedir permiso a ti para un trabajo, no te quiero hablar, no te hablo, no te enteras, resultado, un accidente de un muerto. Sí, claro. Entonces, es cierto, o sea, hay que aprender a separar lo personal de lo laboral en el trabajo. Si la relación no es no es salvable, no hay manera de que tú y yo nos llevemos bien, ok, entenderlo, pero solamente te voy a hablar para el tema de trabajo, no para que seamos amigos, no para que salgamos y vayamos a comer después del trabajo, no. ¿Por qué? Porque sí hay que tener esta visión de que nuestro trabajo no es nada más lo que yo hago, sino también que impacta en lo que dejo de hacer a los demás, y sobre todo cuando tenemos personal a cargo.
Claro. Aquí nos dice Zulma, el burnout está catalogado como enfermedad producto de trabajo desde enero del 2022, ciertamente, sí. Y que ciertamente es el requemar realmente personal no es una política que esté dada hacia la gestión del talento humano y mucho menos una gestión de emociones. Pero mira cómo ha cambiado el aspecto. Yo considero, y por lo que empezamos inicialmente, focoso, fue casco, chaleco, bota, casco, chaleco, bota. Y mira dónde estamos en este momento hablando ya, ¿ok? Por la gestión humana, por la gestión de emociones, para la seguridad del trabajador, porque ya entonces pasa de que realmente el administrativo o el control administrativo, la jerarquía de control administrativo pasa por una gestión evidentemente estratégica del talento humano. ¿Ok? Y eso nos lleva a nosotros a unas capacitaciones y a una formación totalmente distinta del trabajador. Y totalmente diferente, o sea, con un enfoque muy distinto, porque yo siempre lo digo en mis cursos de la NOC 35, cuando estoy con varones. México es un país emocionalmente analfabeta, no dudo que muchos otros también, porque en todos lados se mencionabas, ¿no? Pero sí, yo siempre les pongo el ejercicio. A ti de chiquito, ¿cómo te enseñaron a solucionar un conflicto? De niños, tú y yo nos callamos gordo, no le hables. ¿Y qué crees? Así vas por la vida resolviendo conflictos, dejándole de hablar, no lo contesto, le ignoro y les digo, ¿y qué crees? Llega un momento en el que eres adulto y ese recurso ya no te sirve para solucionar los problemas que estás teniendo ahora. ¿Y qué tienes que hacer? Pues volverte lo suficientemente adulto para decirte, no estoy de acuerdo. Digo, sí, pero no lo respeto. O sea, respeto tu opinión, pero no la comparto. O sea, situaciones así que a veces si alguien no nos lo dice, pues ahí vamos por la vida resolviendo conflictos con recursos que ya no nos sirven y por eso pues pasan los accidentes, estamos todos estresados, tenemos un jefe espantoso que trata mal a todos, pero ¿por qué? Porque se lo permitimos, porque hasta donde tú le dices a alguien, ya a mí no me vas a gritar o a mí no me vas a hablar de esta manera si quieres que trabajemos bien, mira, se calma, pero si no lo sabemos hacer, pues no bueno, yo creo en lo siguiente, y tú conoces evidentemente la materia y es importante con respecto a lo que son, lo que son los requisitos, evidentemente la ISO 45000. Y cuando hablamos de esto, que tú dices que tú debes determinar los peligros, evidentemente, y considerando incluso bullying y acoso, y todo el mundo decía, el bullying, por favor, ¿cómo vamos a considerar el bullying dentro, evidentemente, de los peligros y los riesgos? Y mira dónde estamos parados en este momento. ¿Ok? ¿Sí? Y hay todavía personas que no logran ver que realmente hay que tener prevención para estos dos casos que son importantes, que no fue gratis, que fueron incluidos en esta norma. Sí. Y hay muchas cosas, o sea, yo siempre lo digo, a lo mejor para ti, para mí, tú y yo nos podemos llevar pesado y no pasa nada. ¿Por qué? Porque así somos, nos gusta, está bien, pero hay que tener en cuenta que no todas las personas son igual de resilientes. Yo no sé qué tipo de botones o qué tipo de situaciones desencadenen algún mal comentario, el que yo ignore a alguien en la otra persona. Y es sumamente válido. ¿Por qué? Porque luego decimos, ay, es que con tantito ya se sienten. No, yo no soy quien para invalidar las emociones de otra persona. Y eso es algo que no estamos acostumbrados muchas veces. Y que como te dije, lo aprendemos así de pequeños y así vamos por la vida, pero hasta que se nos enseña a que eso no está bien, ya empezamos a cambiar. Y muchos sí me han dicho, oye, fíjate, yo antes pensaba que hacer esto no estaba mal, pero ahora con todo lo que han hecho y con todos los movimientos y con toda la información, ya sé que es violencia. Pero yo digo, ¿cómo no vas a saber si para eso no se necesita el Harvard? Y yo lo pongo, o sea, que cada quien tiene una metodología y una técnica para hacer entender esto. Y al final, yo lo que digo es, la empresa es como montar un baile. Y si tenemos que bailar, tenemos que ponernos en la misma música y en la misma nota. Entonces, ¿cómo no entendernos a ver si podemos bailar para poder sacar todo esto adelante? ¿Qué tanto, evidentemente, cuesta la comunicación
que tienen que tener internamente, tanto los pares como las condiciones verticales, sobre todo en temas de prevención. ¿Ok? Porque tú tienes un reel importante, lo tienes por allí colgado, que es cuando te dicen, voltea hacia allá, ya viene el de seguridad, voltea hacia allá que vamos a hacer algo inseguro. ¿Ok? Como que se voltea hacia allá, no te preocupes, mira lo que está pasando, aquí está el trabajador y está haciendo una locura. ¿Ok? Entonces tú dices, ajá, y si tú qué mensaje estás lanzando en ese momento, ¿ok? Para después realmente imponer un liderazgo súper fuerte. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Sobre mi video. Sí, o sea que tú dices, bueno, ¿cómo el trabajador tú le vas a mandar un mensaje en el cual primero dice viola todas las reglas y que el de seguridad no te vea, ¿ok? Y después tú quieres imponer y decir esto se hace así porque yo te digo. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la direccionalidad? Y lo que dice aquí Carla, el líder del equipo juega un papel importante para el ambiente laboral, pero tú no puedes enviar dos señales a la par. Uy, Imposible tener dos señales de esa manera, ¿ok? Entonces, ¿qué le recomendarías tú al líder actual para gestionar la prevención de riesgo? en primero ser su propio líder, porque muchas veces queremos como líderes que alguien más venga a solucionar la situación y no, empezamos por nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy fácil señalar a los demás, pero no nos gusta reconocer nuestras áreas de oportunidad. No es fácil, es un ejercicio bastante bueno, pero como dicen, pues ¿qué dice? Que el buen no sé qué empieza por su casa. Y es, por ejemplo, yo luego veo en empresas de inocuidad que dicen, ok, prohibimos maquillaje, aretes y demás, pero la responsable de inocuidad trae las uñotas, trae el pestañón. Dices, oye, pues, ¿cómo vas a pedir pues que se respete si tú eres el primero en incumplirlo? Entonces, sí, es empezar por nosotros mismos y también reconocer esas áreas de oportunidad. Si yo no soy buen líder, ¿qué tengo que hacer para volverme buen líder? Si yo no soy buen jefe, ¿qué tengo que hacer para volverme buen jefe? ¿O qué tengo que hacer para mantener integrado a mi equipo? ¿Por qué? Porque entre más crecemos, pues más crece nuestro personal. Pero si yo no tengo la capacidad de reconocer estas áreas de oportunidad, muy difícilmente voy a hacer que mi equipo cree esta lealtad conmigo. Entonces, eso es muy importante, ir trabajando en nosotros, porque dice el dicho, ¿no? ¿Quieres cambiar a los demás? Cambia tú y vas a ver cómo cambia tu entorno. Y si es cierto, o sea, aplica para todo. Entonces, también esta parte de ser muy imparciales, de aprender a escuchar, porque a veces no tenemos todo el contexto de una situación y es muy fácil criticar o juzgar a un trabajador. A mí me pasaba cuando yo empecé en una empresa donde al sur del país, un calor impresionante, y más que así, pues los trabajadores trabajaban bajo el sol todo el día, y la empresa tenía la política de solamente agua. Ya después me tocó a mí, ya después dije, no manchen, al tercer día ya no quería agua, o sea, eso ni sirve ni te quita la sed. Entonces, ahí entendí, o sea, no es nada más imponer cosas por imponerlas, no, es también entender a la otra persona y tener esta empatía de decir, ok, esto no nos funciona, hay que cambiarlo, porque tampoco ningún lineamiento, ninguna política, ningún procedimiento está labrado en piedra, hay que homologarlos para que no sean funcionales. Y si me sirve, y si el trabajador está contento y está seguro, pues qué bendición. Pero si yo pongo algo que ni va a ser seguro y que ni lo van a cumplir, pues qué chiste tiene. Exacto. Es que muchas veces creamos políticas y normativas que no son aplicables. Simplemente queremos colocarlo en condición estricta, supuestamente, y ciertamente es incontrolable aplicarla, y aparte de eso que son contraproducentes. Y otra, exacto, que quieres bajar un riesgo y generas un riesgo mayor. Sí, ¿okay? Sale más caro el remedio. Sí, exactamente, sale más caro el remedio que la enfermedad, como dicen por ahí en el argot popular.
Bien, de nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, las que van a ver este video en diferido. Estamos hablando, evidentemente, con Jocelyn. Realmente grandioso tenerla esta noche dentro de toda su actividad que ha tenido el día de hoy. Tengo dos preguntas más, Jocelyn. Cuéntame, ¿cómo estuvo el simulacro nacional? Pues mira, el simulacro en muchas empresas, mira, día uno antes del simulacro, ya todos preparando sus bolillos, porque aquí en México, cuando hay simulacro, después del simulacro tiembla. Entonces ya estábamos todos preparados para que temblara de verdad. De verdad. Sí, así fue el pasado, es que no recordé. Sí, entonces, hubo muchas empresas que sí participaron y de hecho yo estoy asesorando a una que se inscribió al simulacro, sí hicieron la evacuación, a mí me tocó escuchar el alerta cuando iba en trayecto, sí sonaron, donde yo estuve transitando, sí sonaron las alarmas, sí hubo varios corporativos que vi que sí evacuaron y sí se había cierto orden, pero no es así como que, ay, qué lindos, no. Desafortunadamente, y hace un año yo te puedo compartir, que también estuve en una empresa donde evacuamos, pero ya la gente tiene más conciencia derivado del último sismo fuerte que hubo aquí en México. Entonces, desafortunadamente, hubo muchas personas que perdieron a personas muy valiosas de su entorno. Y como volvió a temblar en esa ocasión, muchas personas entraron en shock. Entonces, yo entiendo y puedo entender que a lo mejor ahorita ya en México se esté programando más de un simulacro justamente para evaluar eso, para saber qué tenemos que hacer si se me presenta una situación. ¿Por qué? Porque pues no estamos exentos. México la Ciudad de México y algunos otros estados, pues sí son de actividad sísmica, y siempre la invitación va a ser a que los simulacros nos los tomemos con la mayor seriedad posible, porque va a ser lo más cerca que vamos a estar de una emergencia real. Un error que se comete mucho es que suena la alerta, yo me salgo como si nada, todavía me agarro mi café y me lo voy tomando a media escalera, o tomamos el elevador que tiene para no caminar, porque pues el simulacro no pasa nada, no. Entonces, lo que yo te puedo compartir que yo viví el día de hoy, muchos se evacuaron, sí sonaron las alarmas, y de hecho, para los que están viéndonos en México, pues saben que si participaron, Protección Civil abrió una convocatoria de que las empresas se podían inscribir y se les da una constancia de participación que evidencie la participación de estas empresas al simulacro. Bien. Mira, aquí nos hace una pregunta Zulma. Dice, ¿qué hacemos con tener espacios de trabajo seguros y tenemos trabajadores sin bienestar emocional y salud mental? ¡Wow! Pues, ¿qué se hace ahí? Pues si ya lo identificamos, hay que empezarlo a trabajar y visibilizarlo. Aquí en México, luego muchas veces las empresas me dicen, no, es que yo no les voy a pagar el psicólogo. Está bien, no se lo pagues, pero ¿qué vas a hacer tú para que eso no se vuelva más grande? Hay muchas dependencias en México que te dan asistencia psicosocial gratuita. Y ni siquiera tú la tienes que pagar como trabajador. Sabes que a lo mejor yo, empresa, no tengo todos los recursos para subsidiarte un psicólogo, para ayudarte en algún tema de tanatología, pero sí te puedo acercar con los recursos que tenemos de manera gratuita y que son buenos para que tú te acerques y tengas esta otra visión. O incluso si la persona ya está buscando ayuda por su propio pie, yo, empresa, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Yo sé que no es mi responsabilidad pagarte tanatólogo, pagarte psicólogo, pero si tienes que ir a cita a las 10 de la mañana, ok, ve a las 10 de la mañana y terminando te incorporas a tus actividades. Hay muchas empresas que así lo hacen. ¿Y qué pasa después? El trabajador tiene una lealtad con la empresa impresionante. ¿Por qué? Porque no se le olvida que pues lo apoyaron, ¿no? Hay un caso de una compañera que pues pasó esto. Una de sus colaboradoras tenía una enfermedad y necesitaba salir a ciertas citas. Entonces ella le dijo, mira, tú vete, yo me echo el cohete con el dueño, para que sí nos des permiso. Entonces ella ya le explicó al dueño de la empresa, ¿sabes qué? Necesitamos esto y esto.
Y dijo, ok, está bien. Pero eso también, o sea, ese apoyo, ese respaldo, pues sí nos Sí. abre un panorama diferente. Pero increíblemente también pasa por algo. Por lo menos acá en Chile tenemos el servicio que incluso pasa a ser gratuito si está diagnosticado como una enfermedad ocupacional. Imagínate en este caso. Y si no, de todas maneras tienes el apoyo del Hospital del Trabajador que te puede prestar dicho servicio con tarifas que evidentemente son asequibles. Pero ahora mira esto. Lamentablemente, estando ahí y teniéndolo a la mano, ni las personas ni las empresas echan mano de ello. Así que no es porque no exista, porque yo puedo decir, hay muchas cosas en condiciones de beneficio, por ley evidentemente, que tienes por decreto, por leyes que están acá en Chile, pero el trabajador ni la empresa echan mano. Y viene de nuevo, porque ese por la siguiente pregunta que tengo, pero ¿por qué realmente no le hacemos el uso y no le prestamos atención a esto como un factor importante de peligro y riesgo? A la salud mental te refieres. Sí, correcto. Porque está muy estigmatizado todavía. Está muy estigmatizado qué es eso de que estás cansado, por qué vas a estar triste, si tienes comida en tu casa, si tienes un techo, si tu familia está completa, deberías estar agradecido por tener un trabajo. Sí, yo estoy de acuerdo con todo eso, Y pero dele la nomás. salud mental, ¿mande? Y dele nomás, dele, trabaja, no te preocupes, tú mantente la cabeza en tu trabajo. Pero está muy estigmatizado esto, tan así que hay muchas personas que dicen, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. No, el psicólogo no te trata eso, para eso ya tendrías que ir con un psiquiatra o atenderte en un hospital psiquiátrico, no significa que estés loco. Entonces, con un psicólogo sí tú vas a obtener ciertos recursos para gestionar tu manera de pensar, de ver la vida, el control de tus emociones, el que puedas tomar mejores decisiones y romper ciertas creencias limitantes que no nada más influyen en nuestra vida personal, sino también en la laboral, porque como nos manejamos en un rol de nuestra vida, nos seguimos manejando en todos. Si yo tengo un papá violento, tengo un trabajador violento, un trabajador problemático, un jefe tóxico. Así vamos con todos nuestros roles. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué no se utilizan? Porque hay mucho estigma todavía de por medio, porque se minimiza esa situación como un factor que a mí me pueda generar una enfermedad. ¿Por qué? Porque muchas veces te dicen, es que estás triste, ponte a hacer algo, tú estás de ocioso, agarre oficio, te dicen. Entonces, no, o sea, es todavía un estigma. Tan así que yo acabo de ver un podcast de una persona que hablaba del suicidio de su hijo. Entonces, yo no sabía que incluso antes una persona que se suicidaba ni siquiera se podía velar o llevarle a hacer la misa de cuerpo presente con la religión católica. Yo no lo sabía. Y que obviamente lo que sucede es que es infierno directo si tú cometes el suicidio, ¿no? Pero, o sea, imagínate todo ese estigma que tú dices, no manches, o sea. Pero mira lo que nos pone aquí. Hay algo interesante, por lo menos lo que nos pone Carla Padrón, porque pasa que la doctora Carla es médico ocupacional. Entonces dice, el preempleo es muy importante y la certificación de salud mental. Bien, eso puede ser una medida preventiva interesante que puede, dependiendo del país. Y la otra es que aquí nos dice Zulma, estoy de acuerdo que en México multen al patrón por no cumplir la norma 035. ¿Que está de acuerdo de qué? Que multen al patrono o a la empresa por no cumplir la norma 035. No nada más la 035, todas las que les aplica, porque la 035 es una de muchas. ¿Sí? Ahora bien, para cerrar, la última pregunta que tengo, Jocelyn. ¿Cómo va el tema de la inclusión, de la reinserción de personas al trabajo en condición de algún tipo de discapacidad que puedan tener para el área laboral? Pues mira, en reinserción, ¿te refieres a que yo me incapacité y yo tengo que regresar a laborar? Exacto, o que una persona que tenga algún tipo de discapacidad quiera ingresar al mercado laboral. Pues mira, pues es que, dice aquí alguien, la cultura mexicana sigue siendo un hueso duro de roer, muy duro. Tristemente sí.
He tenido la fortuna de trabajar con empresas muy comprometidas con la seguridad y otras nada comprometidas con la seguridad. Aprendo lo que sí se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Y son situaciones sumamente, pues el lado contrario, ¿no? ¿Qué te puedo decir acerca del... sí, acerca de regresar al trabajo? Tristemente en México antes no pasaba nada. Si Jocelyn se embarazaba, sí, y la despedían. ¿Por qué? Pues porque se embarazó. Entonces, pues como ya no va a poder venir a trabajar, pues, libre, pues mejor la despedimos, ¿no? Antes en México no pasaba nada y se hacía esto. Ya hoy por hoy es delito despedir a una persona, bueno, a una mujer por embarazo. Ay, pero eso pues fue derivado de muchas multas, de muchas quejas. Y todavía en algunas empresas se te sigue respetando el que te lastimaste, te accidentaste, te enfermaste, ok, regresas a laborar, ahí está tu empleo, ahí está todo, no pasa nada, pero hay muchas empresas que está prohibido enfermarse. O sea, te dicen yo fui una vez a una entrevista con aquí está prohibido faltar, así te enfermes, así pase X cosa, no puedes faltar. Si faltas un día, ya, adiós, despido. Y dije, no, pues mejor contraten a un robot. Es más, ya está el video de que un robot colapsó por trabajar 20 horas seguidas, ¿no? Entonces, ni siquiera ya no sé si lo viste. Sí. Sí, entonces, tú dices, ¿es en serio que está prohibido enfermarse? O sea, hay muchas empresas que sí, lo están haciendo bastante bien y que incluso van más allá de eso. Incluso si derivado de un accidente una persona pierde una extremidad y esa persona busca trabajar, la incorporan a actividades acordes a ahora sus nuevas capacidades. Hay empresas en México muy famosas, por ejemplo, hay una de la crema de zapatos, que es El Oso. Ellos tienen a personas con síndrome de Down trabajando ahí. El doctor Simi, que supongo que lo has de haber visto en más de una ocasión, que se lo avientan a los artistas, lo hacen en la fábrica. Son puras personas con síndrome de Down o con capacidades diferentes las que los fabrican. Qué bueno. Entonces hay muchas empresas que lo están haciendo bastante bien, pero hay otras espantosas que, como te dije, prohibido enfermarse, o peor aún, o sea, si tú tienes un hijo y tu hijo se enferma, pues tú quieres estar cuidando a tu hijo, ¿no? Y más si son chiquitos. ¿Qué te dicen? No, pues si se enferma, pues aquí vienes a trabajar, no es que seas mamá, y no les dan permiso de faltar. Entonces, pues, ¿qué dicen muchos? Pues, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, mi familia es primero y te dejan el trabajo botado. Pero mientras no se cambie esa mentalidad, pues va a seguir la rotación de personal. Sí, lamentablemente es una problemática que muchos países contratan trabajadores de inteligencia artificial. Está bien, eso está bueno. Mira, Jocelyn, de verdad que bueno, es lamentable, es un flagelo que siga siendo la seguridad un tema en toda Latinoamérica y no se tome ciertamente todo en serio. De verdad que yo me siento complacido, agradecido y de verdad muy bien. Me llevo unos tics increíbles, ¿eh? Aquí está mi cuaderno full. Interesante. De verdad, de nuevo, mi admiración y respeto por tu sapiencia, por tu forma de hacer las cosas y de verdad que muchísimas gracias. ¿Cómo podemos contactar a Jocelyn? Ay, pues muchas gracias a ti por la invitación y por la confianza, sobre todo porque estando tan lejos y nada más éramos Instafriends, no nos habíamos conocido así face to face, éramos netamente Instafriends. Pues me pueden seguir en todas las redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok como Gestiona Consultoría. También ahí en mi perfil está el link donde pueden contactarme directamente por WhatsApp. Pues si gustan que se les apoye en capacitación, en implementación de normas, tanto de mexicanas como de... Te perdí. Bueno, Jocelyn, muchísimas gracias, que tengas muy buenas noches, un abrazo enorme, de verdad, y bueno, como siempre, adelante siempre rumbo norte y nos vemos en el Pentagrama de la Vida. Que tengan muy buenas noches, chao, chao. Gracias, igualmente, chao.